Consejo 2. Perdona cuanto antes. Amar y perdonar son hermanas gemelas, no son iguales, pero en la práctica es muy difícil distinguirlas. Cuando nos ofenden o lastiman, nuestra reacción automatizada por la cultura es pensar que perdonar no es justo, porque justamente esas personas no se merecen el perdón. Y déjame ser clara en esto. Seguramente en el 99% de los casos no se merecen el perdón, pero nosotros sí nos merecemos perdonar, porque el perdón no necesariamente tiene que ver con quien nos ofendió, sino con ponerle punto final a las sensaciones y emociones que ahora cargamos por la ofensa y que nos nublan el corazón y la razón. Las personas bellas entienden que el odio y el rencor son venenos que pudren por dentro. Hay historias que merecían venganza, escenas que de solo recordarlas nos hacen llorar. Por eso mismo debemos dejarlas atrás y no retroalimentarlas con resentimiento o represalias. Las personas bellas entienden que el odio y el rencor son venenos que pudren por dentro. Estos sentimientos no nos dejan ser plenos, nos estancan y detienen. Un profesor de mi esposo Lucas, llamado Lewis Smith, escribió que perdonar es dejar libre a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Cuán ciertas estas palabras. Quien ha sido maltratado, torturado, abusado, abandonado, no logrará amar plenamente y encaminar un futuro libre sin antes perdonar y perdonarse por las ofensas del pasado. Perdonar es una decisión y no un acto sentimental. Perdonamos con la voluntad y luego podemos sentir el perdón en el corazón porque al perdonar da descanso al alma. A quien perdonamos puede afectarle o no nuestro perdón. Muchas veces perdonamos sin que la otra persona llegue a enterarse. Inclusive puede ser que perdonemos a alguien que ya murió, o a alguien a quien no hemos visto por muchos años, o a alguien cuyo nombre nunca supimos. No importa, porque perdonar no tiene tanto que ver con el ofensor sino con la víctima. El perdón es gracia, es misericordia, y por eso el capítulo donde encontramos a Jesús enseñándonos a orar, en esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, se habla tanto del perdón. Lee Mateo 6 y te sorprenderás al ver cuánto de perdón incluye una oración honesta. Estoy segura de que tenemos mucho por lo que ser perdonados por Dios. Y por ello es necesario que aprendamos a otorgar perdón a quien nos ofende para que podamos experimentar la plenitud de la gracia. Aquí quiero advertirte para que tengas cuidado con algo fundamental. Cuando hablamos de la necesidad de perdonar, a menudo pensamos en aquellos que tienen mucho que perdonar, abusos, maltratos, abandono, traiciones. Sin embargo, todos necesitamos el ejercicio del perdón diario, ya sea de cosas grandes o pequeñas. Esto preserva nuestra salud mental, física y espiritual. El que no perdona vive lleno de rencor y amargura, de malos recuerdos y dolor. La falta de perdón es como un veneno ingerido en pequeñas dosis que no se digiere, arruina nuestros órganos y nos mata lentamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, resalta la pregunta de Jesús: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Y más adelante Jesús continúa diciendo: amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Cuando alguien nos lastima, creemos que tenemos derecho a responder de la misma manera, a vengarnos o a contestar agresivamente. Esa es la manera fácil de actuar y, como dije antes, en ciertos casos hasta tiene apariencia de justicia. Pero amar a quienes nos trataron mal es lo que hace la diferencia.
y es lo que nos hace brillar en la oscuridad. Piensa en la historia de la Cenicienta y su zapato de cristal. La versión más antigua de esta historia proviene de China, pero quien la hizo popular fue el escritor francés Charles Perrault en 1697. ¿Sabías que esa chica tiene tantos siglos? Mucho más tarde los hermanos Grimm inmortalizaron este y otros cuentos de hadas, y así la historia se convirtió en miles de libros y películas. En la película del 2014 producida por Disney, la madre, en su lecho de muerte, le dice a Cenicienta: «Ten coraje y sé bondadosa». Cenicienta le promete que lo hará. Luego, como todos sabemos, el padre de Cenicienta se casa con la malvada madrastra, quien trae a vivir a la casa a sus dos inescrupulosas hijas, las que se convierten en sus hermanastras. Pasado un tiempo, el padre de Cenicienta muere y ella queda como sirvienta de estas tres horribles mujeres. Y aquí lo que quiero señalarte, la historia es memorable, justamente porque Cenicienta permanece bondadosa y amable frente a toda circunstancia. Con esa belleza que viene de adentro, es que deslumbra al príncipe que luego, aunque la conoce con sus ropas sucias y gastadas, no deja de amarla, porque se ha enamorado de su corazón. A mí me emocionó cuando, en esta versión, Cenicienta sale de la casa de la mano del príncipe, quien acaba de proponerle matrimonio. Y ella mira a su madrastra y le dice: «No te preocupes, te perdono». Esta historia ha sido un éxito por cientos de años. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una historia similar a la de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él mismo se hizo siervo y sin merecerlo fue maltratado y llevado a la cruz. Y aún estando en la cruz nos miró a los ojos y nos dijo: «Te perdono». Al perdonar provocamos un cambio de actitud en ambas partes. Quien ha sido perdonado tendrá la oportunidad de experimentar la gracia que nosotros conocimos en Cristo. Y quien perdona gana la libertad del alma, sabiendo que así como perdonamos, se nos perdonará. El perdón desata y libera, el perdón te deja volar.